Herramientas de edición, pintura y borrado en Photoshop. Para esto vamos a abrir un nuevo espacio de trabajo. Escogemos archivo nuevo. Vamos a trabajar con las características por defecto que está ofreciendo Photoshop y voy a escoger crear. Bien, tenemos el espacio de trabajo en blanco y vamos a ver algunas de las herramientas correspondientes a lo que es edición, borrado y pintura de Photoshop. La primera herramienta que vamos a aprender es la herramienta ubicada aquí, que se llama herramienta lápiz. Esta herramienta permite realizar trazados en la hoja de trabajo escogiendo un color en la parte derecha. Puedo cambiar al color rojo y puedo seguir realizando trazados. Para hacer un trazado más delgado o más grueso, voy a escoger en la parte superior el tamaño. Aquí dice 47 px, puedo escoger tamaño, por ejemplo 10. Escribo 10, presiono Enter y ahora observamos que está el lápiz con un grosor menor. La herramienta que es similar al lápiz es la herramienta pincel. Pincel, a diferencia del lápiz, permite escoger el tipo de pincel que vamos a trabajar. Puedo escoger un pincel similar al lápiz o puedo escoger un pincel diferente. Por ejemplo, vamos a escoger este pincel. Una vez que escojo, presiono Enter y observamos que el puntero ha cambiado. Vamos a trabajar con color verde. Cuando hago un clic sin soltar, observamos que va mostrando figuras con ese estilo de pincel. Puedo trabajar con un tamaño más pequeño. Aquí tenemos el 134 px. Vamos a trabajar con 50 px. Escribo 50 y ahora voy a cambiar el tipo de pincel. Voy a cambiar a un modelo de hojas. En la parte superior, recordemos que debemos anotar el grosor del pincel. Había anotado 50 y se ha cambiado por 74. Puedo mantener ese tamaño o volver a 50. Presionamos Enter y cuando hacemos clic sin soltar, observamos que se va dibujando en base a ese pincel. Otra característica que debemos notar es la opacidad que encontramos aquí en la zona de barra de propiedades. La opacidad está en 52%. Si escogemos 100%, vamos a ver que al realizar el trazado, para esto cambiaremos de color, va a trabajar con un color más intenso. Si cambiamos a la herramienta de pincel similar a como estaba hace ratos, presionamos Enter, vamos a observar que también utiliza esa característica, pero antes vamos a cambiar al color rojo. De esa manera se pueden realizar diversos arreglos y retoques a una imagen. Va a depender mucho de la creatividad que se aplique para hacer retoques a una imagen. Recordemos que Photoshop es una herramienta orientada al retoque de imágenes. Asimismo, podemos escoger en la zona de propiedades características del modo de trabajo. Hemos realizado ejemplos con el modo normal. Ahora podemos utilizar el modo disolver, por ejemplo. Y en este caso, si escojo la herramienta similar al lápiz, por ejemplo, la que está aquí, presiono Enter, al realizar el trazado, voy a observar que se está trabajando con el modelo de Dissolve. Son características de la herramienta lápiz y pincel. En Photoshop, una herramienta fundamental es el manejo del pincel, porque las demás herramientas van a trabajar en base a las características que se ha designado en pincel. Ahora vamos a trabajar con la herramienta borrador. Para esto vamos a abrir una imagen que contiene un pequeño paisaje.
vamos a utilizar este dibujo. Si nos consulta esta característica referente a perfil de color, lo que vamos a hacer es simplemente indicarle OK, de acuerdo a las características por defecto que le va asignando Photoshop. Bien, en este dibujo lo que vamos a hacer es eliminar el fondo. Para esto nos vamos a la herramienta de borrador y tenemos tres borradores: la herramienta borrador, la herramienta borrador de fondos y la herramienta borrador mágico. Con la herramienta borrador vamos a incrementar el tamaño, le vamos a dar tamaño 100. Lo que vamos a ver es que con esta herramienta, al hacer clic y soltar, vamos eliminando zonas del dibujo y el fondo va quedando en color blanco. Puedo dejar el fondo con un color diferente y en ese caso tendría que manipular este icono de aquí, seleccionar el que está en blanco y cambiar de color. Al cambiar de color, por ejemplo rojo, y seguir borrando, vamos a ver que queda de fondo el color rojo. Voy a dejar color blanco para que quede con esa característica. Ahora vayamos a la herramienta borrador de fondos. Vamos a cambiar en la barra de propiedades el tamaño, también vamos a trabajar con 100 y en este caso vamos a ver que al hacer clic en una zona comienza a borrar el fondo. Cuando borra el fondo ya no deja un color blanco, está eliminando totalmente el fondo. Esto me va a permitir eliminar el fondo de esta imagen. Si ustedes observan, está borrando con bordes bien definidos. Volvemos a la barra de propiedades y esta vez vamos a manipular dureza. Dice la dureza 100%. Si yo dejo la dureza, por ejemplo, a un 10% y seguimos borrando, noten ustedes que el borde del pincel que está borrando es un borde difuminado. Otra herramienta que vamos a trabajar es la herramienta borrador mágico. En este caso, la herramienta borrador mágico permite eliminar a partir del punto donde se hace clic todos los colores que son similares. Por ejemplo, si hago clic aquí, va a eliminar todo lo que sea similar a ese color. Aquí ha dejado el blanco y el rojo porque no es igual al color que se ha eliminado. Para eliminar también esto, hacemos clic aquí. Para eliminar el color que falta, hacemos clic y se elimina. Para poder eliminar los detalles, lo que hacemos es agrandar la figura y trabajar borrando al detalle cada uno de los puntos. Por ejemplo, si deseo eliminar en detalle esta zona, presionamos Alt, agrandamos el dibujo y comenzamos a eliminar cada una de las partes que falta eliminar. Se puede agrandar más y seguir haciendo el retoque. De esa manera se puede eliminar al detalle cada una de las características que deseo eliminar. Una vez trabajado cada uno de los puntos específicos, podemos presionar Alt, la rueda del mouse hacia atrás para hacer más pequeño. Recordemos que Alt con rueda hacia adelante agranda el dibujo, Alt rueda hacia atrás disminuye el tamaño del dibujo. Terminamos de eliminar aquí y ya tenemos un dibujo con un fondo eliminado para poder utilizarlo en cualquier otro trabajo. Ahora vamos a trabajar con la herramienta tampón. Encontramos aquí esta herramienta. Recuerden que al hacer clic sobre la flecha pequeña que está en la zona derecha inferior de cada icono, muestra todas las herramientas que dispone esa figura.
Tenemos aquí en la herramienta tampón dos opciones, tampón de clonar y tampón de motivo. Tampón de clonar, su nombre lo indica, permite clonar. Tampón de motivo permite dar texturas. Para aplicar esta herramienta vamos a abrir otra imagen. Archivo abrir. Vamos a escoger una imagen que contenga un paisaje. Bien, vamos a agrandar, Alt, rueda hacia arriba, en este caso hacia adelante. Y una vez que escogemos la herramienta tampón clonar, vamos a ubicarnos en un punto. Por ejemplo, vamos a buscar este grupo de flores que encontramos aquí. Para esto voy a presionar Alt, hago clic. Al presionar Alt y sin soltar clic izquierdo, vamos a ubicar el puntero o punto de clonación, para lo cual vamos a trabajar. Si yo deseo clonar esa figura a esta zona del paisaje, simplemente hago un clic, sin soltar, sigo haciendo el trazado y ustedes notarán que está clonando la figura. En este tipo de trabajo es importante trabajar con dureza. El borde no debe ser muy marcado. Eso haría que el cambio que se hace en la imagen sea muy notorio. Entonces, vamos a la zona superior de la barra de propiedades y en dureza debemos trabajar en 0%. Sería una recomendación. De esa manera, cuando vamos clonando, pues el dibujo va a quedar lo más real posible. Otra recomendación es, no necesariamente debo hacer clic sin soltar para terminar con toda la clonación. Puedo hacer clic e ir avanzando poco a poco. Y hago clics de manera sucesiva, alternada, de tal manera que voy clonando la figura. Por otro lado, para clonar otro punto, por ejemplo, quiero clonar esta zona de aquí, presiono Alt, hago clic, nos ubicamos en otro punto y hago clics alternados, o también, como sabemos, clic sin soltar, y empiezo con la clonación del dibujo. Al hacer retoques a una imagen, mucho va a depender la creatividad, la habilidad y el manejo del diseñador. En este caso, el usuario que trabaja con estas opciones va a tener que colaborar con todas sus habilidades para encontrar un retoque lo más real posible. Al retocar imágenes, esa imagen debe quedar de forma tal que parezca original. Ahora trabajemos con la herramienta tampón motivo. Vamos a ubicar en la parte superior, en la barra de propiedades, esta herramienta que es selector de motivo. Podemos escoger cualquiera de estos motivos o ir a este icono y escoger, por ejemplo, texturas de tipo motivos naturales. Nos va a consultar si vamos a sustituir los modelos que tenemos enfrente. Escogemos OK y aquí voy a escoger un modelo que se asemeje a plantas, por ejemplo el de aquí. Seleccionamos, presiono Enter, nos ubicamos en esta parte del dibujo, hago un clic sin soltar y vamos a observar que vamos viendo cómo cambia el modelo con esa característica. Para esto yo puedo cambiar características en la zona superior, donde puedo cambiar el tamaño, la dureza y alguna otra característica adicional, de tal manera que cuando se hace cualquier trabajo, pues pueda considerar ese motivo lo más cercano al dibujo original. Asimismo, puedo escoger otro motivo, digamos, estoy aquí, presiono Enter y cuando empiezo a dibujar en esta zona, voy a observar que ese motivo se va agregando al dibujo. Y nuevamente recordarles que al trabajar con el retoque, se trabaja con un clic sin soltar o en todo caso hago clics alternos de manera consecutiva, dando el retoque adecuado en la imagen. Una característica de esta última herramienta es que puede clonar de una imagen hacia otra. Veamos este ejemplo. Yo deseo clonar de esta figura el ave
debemos estar en esta figura y escogemos el icono tampón clonar. Nos vamos a la figura que voy a clonar, presiono Alt, selecciono la parte central de la figura, hago clic, suelto Alt y luego vuelvo a la figura y por ejemplo comienzo a hacer un clic sin soltar y voy a observar que vamos obteniendo el dibujo en base a cómo vamos avanzando en cada uno del modelo que voy trabajando en el clonado. Para clonar todo o parte va a depender nuevamente del diseñador y la manera como va a realizar el clonado. En esta parte recordemos que mucho va a influir el tamaño de cada figura. Si un gráfico es grande respecto a la figura donde estoy clonando, pues va a considerar esas dimensiones originales para trabajar con esta última figura. Bien, ahora te invito a que practiques con estas herramientas de Photoshop.